Y en otra arista también del tema de la delincuencia, hoy a profundidad vamos a hablar acerca de la amenaza que representa la inseguridad, particularmente las pandillas, contra el sector educativo. Fíjese usted en este. Estudiantes han sido asesinados solo en este año 2016. Es lo que dicen las estadísticas de algunas gremiales de maestros, por ejemplo la de Cimeduco. El caso más reciente, de hecho, ocurrió esta semana, cuando 2 adolescentes fueron asesinados a balazos. Ellos iban saliendo de clases del centro escolar en San Antonio, esto es municipio del Carmen, en Cuscatlán. Las víctimas fueron 2 chicos, uno de 16, otro de 15 años. Así las cosas en el país. De eso vamos a hablar justamente a profundidad. De hecho, tenemos una nota que hicimos para poner el tema en perspectiva, para tratar de entender varias aristas y la queremos compartir con ustedes. Vamos a ver. En los últimos años, la situación de violencia que enfrenta nuestro país ha golpeado fuertemente a la comunidad educativa. Decenas de alumnos y docentes han sido cruelmente asesinados. Siempre acecha el miedo pues, a lo que pueda venir. Para los padres y madres de familia, se trata de una situación alarmante. El temor de que sus hijos se conviertan en las próximas víctimas de los delincuentes no los dejan vivir en paz. El temor de que como mandamos a nuestros hijos y acuérdese que de repente en las mismas escuelas entran ellos a agarrarlos. Pues. Repunte inevitable de la violencia. Algunas gremiales de maestros sostienen que en los últimos meses la situación se ha complicado para la comunidad educativa en general, debido a que las pandillas han logrado penetrar gran cantidad de escuelas y docentes. Nosotros hemos encontrado que en algunos centros educativos incluso organizaciones criminales, organizaciones de pandilleros, de ellos a buscar reclutar más jóvenes para que ingresen a su fila. El maestro no les puede decir nada porque son ellos, pues los lleva a medidas extremas de violencia pues, dentro del centro escolar, a que sean objetos también de abusos. Una situación que no es desconocida para las autoridades. Sin embargo, padres de familia, docentes e incluso estudiantes señalan que se carece de un plan bien definido de seguridad escolar. A veces hay y a veces no. No hemos percibido como educadores ese respaldo de parte de las autoridades en el sentido de estar pendientes de la seguridad en los contornos de los centros educativos públicos. Roberto Cardosa, TCS Noticias. Hoy tenemos acá con nosotros al señor secretario general de Bases Magisteriales, el profesor Pacetino. Primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a usted. Quiero hacer una pregunta que parece, cuando se habla de la seguridad, quizás algo menos importante, pero que en el fondo no lo es. ¿Cómo afecta una situación como la que más o menos acabamos de describir, que usted me dirá si es el panorama real o no? Y luego, ¿cómo afecta eso el trabajo en clase? ¿Puede imponer usted disciplina? ¿Puede desarrollar los contenidos que marca el calendario académico? ¿Pueden los estudiantes en una condición así aprender que es a lo que van a una escuela? No, lógicamente que eso no se logra. El proceso no es efectivo en la medida que existe esa condición de inseguridad. Inseguridad, los niños, los jóvenes, no sienten, no logran establecer ese estado de ánimo seguro para mantenerse y continuar su proceso. Aquí tiene al fondo, ojalá que no vaya a ser así, porque si eso resulta ser así, que Dios nos socorra. No obstante las medidas de seguridad, pareciera de que ese control territorial, y hoy esa falta de control territorial está violentando el derecho a miles de padres, madres, jóvenes, niños, a estudiar en la escuela que ellos desean estudiar. Usted no se puede trasladar de un lugar a otro a matricular a sus hijos. Ahora, eso es una pregunta que quiero hacerle. Los colegios privados decían que la deserción en colegios privados había aumentado un 13%. Antes habíamos hecho estudios con ustedes como gremiales, con el mismo Ministerio de Educación, que mencionaba que había fluctuaciones, que a veces se iban de una escuela pero se matriculaban en otra. Sí. ¿Qué está pasando con los jóvenes que se ven amenazados? ¿Se están dejando de estudiar? Una minoría se logra ubicar en otra institución educativa. Los que tienen más amor al proceso educativo. Pero la gran mayoría emigran del sistema educativo y no se ubican.
se van del país. Bueno, muchos de ellos. El 80% de los asilos publicado hoy en Matutino se ha aumentado en Estados Unidos y son salvadoreños. Profesor, ¿quién manda en las escuelas? Nosotros tratamos de mantener el control, pero no en todos los lugares se logra. Y en donde no se logra, es un grupo manda? muy reducido de instituciones donde se tiene mediano control, porque nadie tiene el control total, mediano control. En la gran mayoría de escuelas, los maestros estamos a expensas de lo que nos puedan decir que hagamos, de la amenaza. Por lo general, estos muchachos que se encuentran organizados, como se llamen, en pandillas o en el crimen, tienden a generar toda una red de comunicación para con los centros escolares, para con los alumnos y para con nosotros. Es decir, que hay centros escolares que los controlan las pandillas, que mandan las pandillas. Solo le voy a poner este ejemplo para que tenga una idea del fenómeno. El último caso que yo atendí, problemas de inseguridad referidas a un maestro, el alumno le había escrito en la parte superior de la papeleta del examen que le estaba administrando que recordara el acuerdo a que habían llegado. No le hizo absolutamente nada en el examen. Cuando yo le pregunté a qué se refiere ese acuerdo, él me pidió que le pasáramos la materia. El maestro salió de la institución. Claro, por supuesto que se iba a quedar a hacer. Quiero presentar este audio, que es una entrevista con el plan de seguridad que está pasando. Esto fue lo que él dijo. La policía no puede estar en todos los centros escolares. Al inicio de año se hace una evaluación conjunta entre la policía y el Ministerio de Educación para establecer cuáles son los centros educativos de mayor riesgo, los niveles de atención. También obedece a el nivel de riesgo que representan, es decir, en unos centros educativos nosotros tenemos presencia casi que permanente fuera con patrullaje, en otros centros educativos los visitamos constantemente. Me quedan apenas 30 segundos, me dice producción, pero yo solo quiero trasladar a manera de pregunta. Dice que en los más conflictivos ahí es donde está la tensión. En esos que usted me ha hablado, que la pandilla tiene gran control, ahí está la policía. No. Si eso fuese así, no hubiese pasado lo que sucedió en el Carmen. ¿Quién desconoce aquí, qué salvadoreño o qué habitante de Cuscatlán desconoce los niveles de inseguridad que hay en ese departamento? Cojutepec, el Carmen, eso es hartamente conocido. En esas escuelas el programa de seguridad escolar no está funcionando. Yo creo que eso debe reforzarse y sobre todo, no obstante que hoy las cifras de asesinatos se cuentan con un dígito, eso no importa. Con 1 o 2 que estén muriendo debe ser objeto de preocupación y esas escuelas deben ser recuperadas en su control. Profesor Pacetino, secretario general de Bases Magisteriales, por levantarse temprano y aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes. Estamos a la orden. Bien, vamos a la pausa comercial.